Vamos directamente al grano, vamos a comenzar la predicación. Hay varias cositas que quiero hablar y aquí quiero confesarme un poquito porque dentro de la preparación de la predicación, de todo lo que voy a dar el día de hoy, más o menos me consulté hice unas 40 cuartillas de lo que tenía que para esta predicación nada más. Lo interesante es que solamente vamos a analizar un versículo. Me voy a apoyar con otros, pero solamente vamos a analizar un versículo. Y todo esto fue por algo que vi en YouTube, de una persona que sigo normalmente, de un pastor. Y esas cosas que les dan cuando van caminando, cuando van haciendo algo. En este caso, él tuvo que dejar su auto en un lugar para que lo arreglaran. Y el camino al gimnasio, él le entró una revelación y quiso documentarla y nos la compartió a todos. De esas cosas que si algún día tienen algo así, por favor, les digo, agarren su teléfono, agarren un cuaderno y como ustedes quieran, documentenlo, porque Dios nos lo da, pero ya depende de nosotros si queremos expandir esto o no. Y la mente de nosotros a veces es un poquito, ¿cómo decirlo? Volátil, engañosa. Así que les recomiendo hacerlo. Digo, gracias a esto salió esta predicación. Pero si algo yo he tratado de hacer durante todo este tiempo es de que si viene algo así que viene de parte de algún video de un externo, que no fue directamente revelado por medio del Espíritu Santo, directamente a mí, me pongo a investigar si lo que dice es cierto, porque no puedo estar dando aquí información que no es veraz. Y eso me llevó a una investigación de varios días, de varias semanas, para poder dar esto. De hecho, esto Dios me lo dio hace como una semana y media más o menos. Y me puse a investigar. Y ayer todo el día, como hubo una situación familiar por ahí que se tuvo que atender, y me quedé solo aquí y me puse a investigar y cuando llegó mi esposa, me llamó mucho la atención de que llevaba horas aquí investigando y dije, wow, ya es bien tarde y no voy a alcanzar a investigar todo lo que quería. Y efectivamente me quedaron, les digo, ahí 40 hojas que saqué de información y solamente pude analizar a detalle unas 10. Entonces, así de clavado soy, así de complicado soy cuando se trata de esto, porque sé que voy a dar cuenta de cada palabra que sale de mi boca. Y he visto situaciones muy, muy, muy dolorosas últimamente en varias predicaciones que he escuchado, que digo, wow, ¿cómo se nos llega a ser tan obvio y tan fácil a veces escuchar la palabra que ni verificamos lo que estamos escuchando y a veces hasta darla? Y este conformismo llegó a una pequeña, ¿cómo decirlo? Crisis, voy a ponerlo así, aunque realmente no fue una crisis, conmigo, porque dije, ¿cómo es posible que estas personas que se hacen llamar siervos de Dios no investiguen lo que están predicando? Nada más lo hacen para llenar un tiempo, una hora, un pedazo para que puedan estar ahí, ¿no? Que su nombre pueda salir, lo que ustedes quieran. Y lo delicado que es, ¿no? Muchos le llaman a esto apologética, muchos le llaman a otros de distintas maneras. Y realmente siempre he dicho que el punto de estudiar la palabra de Dios no es conocer más, no es llenarse de sabiduría. De hecho, ahorita vamos a ver en la prédica algo de eso, sino que es cómo lo vives. Y más allá de cómo lo vives, cómo está tu relación con Dios. Y esa relación con Dios te va a dar todos los elementos necesarios para que puedas entender y interpretar correctamente la palabra de Dios. Y cuando veo estas predicaciones de este tipo que no investigan lo suficiente o simple y sencillamente dicen lo que escucharon de otras personas o lo que ellos creen, me lleva a pensar de que su relación con Dios no es muy buena, porque cuando tienes una relación con Dios muy buena o por lo menos decente, el Espíritu Santo es el que te va a estar diciendo, oye, pon atención a esto, oye, hay que tener,
atención a esta situación y te va a dar la revelación de lo que es necesario. A lo mejor estoy pensando de más, a lo mejor, como les digo, esta crisis que me llegó fue así. Y me puse a pensar que si yo era capaz de realmente dar clases, si realmente tenía el nivel como para decirme maestro de la palabra. Y me puse en oración, en esas noches que he tenido de insomnio, que desgraciadamente en esos últimos días han sido bastantes. Hoy no fue la excepción. Solo he dormido un par de horas. Y le preguntaba realmente a Dios, ¿soy realmente capaz? ¿Soy realmente alguien que está diciendo la verdad o me estoy autoengañando? Y fue ahí cuando Dios me trajo esta palabra y otras cosas más, donde empieza a descansar todo esto. Y vamos a tomar una historia, algo que le llaman a algunos el sermón del monte, el sermón de la montaña para algunos, la predicación de la montaña. Unos le llaman la constitución del cristiano, que está en Mateo 5 y se extiende sobre 3 capítulos, el 5, el 6, el 7. Y en esos capítulos podemos ver muchas cosas que hemos estudiado por mucho tiempo. Y esto es lo padre de lo que les estoy contando y por qué les estoy dando tanta apertura de esto, tanta historia, por así decirlo, de cómo salió esta predicación. Porque de enseñanzas que ya he dado, de que he repetido, que he escuchado por mucho tiempo, con un solo versículo empecé a tener toda esta situación, todo este desarrollo de lo que les voy a comentar hoy en esta predicación. Con un solo versículo, Dios me hizo entender muchas cosas y me dio ánimos para seguir predicando, para seguir enseñando, pero sobre todo para prepararme todavía más. Ayer, cuando llegó mi esposa, me preguntaba que qué estaba haciendo, que cómo me había ido, y te enseñé todo lo que estaba viendo y me dice, wow, pues, ¿cuántas cosas estás viendo? Porque tenía varias pestañas de la computadora abierta, estaba viendo un video, estaba revisando palabras en griego y en hebreo, estaba muchas cosas. Me dice, wow, ¿por qué te clavas tanto? Y de hecho, de broma me dijo, ya no estudies más, ya vente, ya descansa, porque sabía que no había dormido bien. Y yo le comentaba, ¿quieres ver realmente cuánto tengo pendiente? Le enseñé mi lista de reproducción de videos, le enseñé todos los artículos que tengo pendientes, que son más de 200, y le enseñé los libros que me quería comprar porque siento que todavía no sé lo suficiente. Y obviamente pues eso cuesta muchísimo dinero, ¿no? Y tengo varios libros que no he leído en una bibliotequita ahorita, que es este aparatito. Tiene muchísimos libros que todavía no he podido leer, que me ha alcanzado para comprar, otros que han sido gratuitos, en fin. Y, en fin, dije, me animó para hacerlo, pero ¿saben qué? Más allá de todo el conocimiento que pueda adquirir, me animó más a tener esa relación con Dios y empezar a limpiar todas las cosas que me distraían. Porque esto que les voy a compartir ahora me cambió la mente totalmente de lo que hago, de lo que digo. Y me anima así a seguir preparándome, pero también a no solamente confiar en mi conocimiento, sino confiar en algo más. Y a lo mejor todo ese conocimiento que pueda adquirir, redireccionarlo en la forma correcta. Y sin más ni más, les presento el título que sinceramente es un poquito escandaloso a lo mejor. Y aquí es donde viene otra confesión. Una inteligencia artificial me ayudó a hacer esta predicación. Digo, me ayudó, no se espanten, la tecnología es solamente una herramienta. Cómo la usemos, ya depende de nosotros. Pero me ayudó porque esa inteligencia artificial lo que hace es agarrar todas nuestras ideas y tratar de organizarlas. Cuando la organizó, entonces ya me pude me senté y me puse a organizar las cosas. Entonces es una herramienta que utilicé y me gustó cómo lo hizo y quizás esté usándolo, ya saben, yo siempre estoy tratando de ver la tecnología y cómo nos puede ayudar. De hecho, esta transmisión es gracias a todas esas cosas que he descubierto gracias a la tecnología. Y dentro de los títulos que me dio para esto, agarré una cosa de acá, otra de allá, y mi esposa me ayudó a hacerlos y se las presento ahí totalmente. El título de esta predicación se llama La Ley de Jesús, más allá de los mandamientos de Moisés.
Y aquí podríamos pensar que nos estamos contradiciendo, que estamos haciendo como que algo, una herejía a lo mejor, pero la realidad es que lo hice intencionalmente, que este título fuera un poquito escandaloso. Primera, porque no hay algo conocido como la ley de Jesús. Y más allá de los mandamientos de Moisés, quizá a los amantes de la ley, a las personas que todavía solamente se basan en el Antiguo Testamento, les pasará muy escandaloso, porque ¿cómo va a estar algo más allá de los mandamientos de Moisés? A lo mejor hasta le parece una herejía, como muchas sectas hacen, que tienen libros que no vienen en la Biblia, en fin, varias cositas ahí. Pero les digo, todo tiene un porqué y sí, es causar ruido. Y sobre todo por una frase que solemos decir seguido y que viene más o menos así. Varios dicen lo siguiente: si tú crees que Moisés es estricto, espera, Jesús es más estricto. Y muchos hasta lo hemos dicho, yo soy una de esas personas, y tal vez lo hemos hecho con un propósito didáctico, con una situación plenamente nada más circunstancial, para poder explicar algo totalmente, para explicar algo que podría pasar. Y no es realmente tan literal lo que queremos decir. Y esta frase trae muchos problemas en lo que podríamos ver. ¿Por qué? Porque entonces Jesús vino a cambiar la ley. Y dentro del mismo sermón del monte que les comentaba, dice que Jesús no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. Entonces estas frases empiezan a perder sentido, y sobre todo el título que les di al principio de la predicación. Porque dices, ¿por qué? Porque Dios no cambia. Porque Jesús no vino a quitar ninguna ley, solamente vino a cumplirlas. Entonces, ¿cómo es esto de que Moisés era estricto pero Jesús era más? Y es que muchas veces dentro de la escritura de la Biblia se usaron algunas figuras de lenguaje, unas que son la hipérbole, que es exagerar las cosas para darle un significado, precisamente lo que estoy haciendo con el título de esta predicación. Y esta frase también. Sin embargo, a veces no la creemos y pensamos que Jesús es más estricto. ¿Por qué les digo esto? Si revisamos un poquito el Sermón del Monte, y no me voy a meter mucho en ello, porque podríamos pasar horas y horas y horas hablando del Sermón del Monte. Como les digo, algunos le llaman hasta la Constitución del Cristiano. Por ahí, dentro de la investigación que estuve haciendo, hay un pastor que me gusta cómo predica, que tiene una serie del Sermón del Monte de 20 horas. 20 horas en video, hablando del Sermón del Monte, y van revisando casi verso a verso, y van sacando una riqueza impresionante. Nada más vi algunas partes de estos videos. Me llamó mucho la atención. Quizá pronto les haga con la sorpresa de que voy a hacer una serie de esto, del Sermón del Monte, y nos aventemos un estudio, o no sé, un estudio aparte, para retomar nuevamente nuestras noches de estudio que teníamos antes. Pero es impresionante ver cómo muchos pensamos en las cosas literales, con las cosas muy literales, como vimos el Sermón del Monte. Y dentro del Sermón del Monte, Jesús parece muy severo, parece muy agresivo a lo mejor para algunos, en el sentido de que dice: oyeron que fue dicho esto, entonces yo les digo, simplemente con hacer tantito de eso ya pecaste. Oyeron, por ejemplo, la ley de Moisés decía esto, y yo les digo que aunque sea esto, es mucho peor. Y estas figuras de lenguaje que les digo que se llaman hipérboles, exagerar las cosas, ayudan para que razonemos realmente si somos capaces de cumplirla, pero también de que no es necesariamente el hecho de llegar al acto de hacer o cometer algún pecado, sino que nuestro pensamiento siga eso. Y sí, no vamos a erradicarlo porque vivimos en un cuerpo corrupto y en un mundo corrupto. No lo vamos a erradicar, pero sí la actitud que vamos a tener con respecto a eso donde están haciendo. Es por eso que se exagera. Jesús exagera estas situaciones. Una de las cosas que conocemos, por ejemplo, es esta donde dicen: habrán dicho que no cometerás adulterio. Y él le dice: con solamente mirar a una persona con lascivia ya estás pecando, solamente mirando.
O sea, ni siquiera esperes a llegar al acto. ¿Por qué? Porque tenemos que entender lo que vamos a ver hoy y tenemos que tenerlo bien firme. Por eso usa estas figuras del lenguaje. No es de que Jesús haya venido a cambiar la ley o que la ley haya sido cambiada o que Jesús sea más severo que Moisés. Para nada. Tenemos que entender esto muy bien. Y bueno, esta frase lleva a algo y quiero aclarar esto y porque puede suceder que lo pensemos y de una vez lo quiero aclarar. La esencia del Sermón del Monte no es proveer una ley más estricta que la de Moisés. Eso para nada es cierto. No es proveer una ley más estricta, para nada, porque la ley sigue siendo la misma, no ha cambiado. No ha cambiado. ¿Por qué? Porque si no, Jesús sería mentiroso al decir de que no vengo a quitar la ley, solamente vine a cumplirla. Desde ahí tenemos que tomarlo muy en serio. Así que no es nada de que podamos volver a agarrar el Sermón del Monte y decirle, miren, ya cambiaron las cosas. No, porque Dios no cambia. Simplemente nos están presentando el Sermón del Monte de una manera más entendible si podemos procurar este tipo de cosas, ver el tipo de lenguaje. Ahora a lo mejor me pueden entender un poquito en el sentido de por qué me clavo tanto en ver esto. Porque digo, esta palabra, esta frase está rara, como que no cuadra con todo lo que es la esencia de la Biblia. Entonces me voy a poner a investigarlo. Y cuando investigo, cuando veo, encuentro errores que hemos cometido muchos al pensar una cosa y no otra. Por eso a lo mejor me clavo tanto. Sí, a lo mejor necesito relajarme un poquito más también, lo sé, pero les digo, esto me ayudó que les voy a compartir mucho. Entonces, no es proveer una ley más estricta, eso que nos quede muy en claro. Y vamos con Mateo, del 5 al 20, que es nuestro versículo base, y creo que es el único que vamos a estar viendo en toda esta predicación. ¿Quieren comprender más? Pues, como siempre les decimos, lean todo el contexto, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo y lo van a entender más. Pero antes de hacerlo, si estás viendo esto ya grabado, espérame, porque te tengo una forma en la que creo que le vas a entender un poquito mejor. Y vamos entonces a Mateo 5, 20. En la versión Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: les advierto, a menos que su justicia supera a los de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Y es aquí cuando viene la parte de que no era tan severo Jesús, entonces ¿por qué está diciendo esto? Y varios a lo mejor tienen la idea, bueno, es que los fariseos y esto, pero déjame ponerte en cuenta, porque siempre le tiramos tierra a los fariseos y a los maestros de la ley. Y a veces somos muy severos. Tenemos que entender muchas cosas. Sí, claramente Jesús le dijo, háganle caso en lo que enseñan y no vean cómo viven su vida. Y ese era uno de los grandes errores. Pero quiero ponerte en contexto más o menos lo que eran los fariseos, los maestros de la ley en aquel entonces. Y es que ellos vivían para eso, vivían una vida totalmente dedicada al estudio de la palabra y a la enseñanza. Y sí, también eran bien criticones como muchos de nosotros, eso no lo quita, así eran, la verdad. Y ellos tenían y seguían la ley tan estricta y aún le metían cosas todavía más fuertes, pero la ley la trataban de seguir al pie de la letra. Sí, dentro de ese deseo de llevar la ley, perdieron la esencia de lo que era Dios. Pero alguien que usa la ley de tal manera que hasta a veces pensamos que el diezmo es severo. Ellos diezmaban aún de lo que tenían guardado en sus bóvedas, o sea que lo que tenían ahorrado, hoy lo podríamos traducir así. Y muchas veces nosotros nomás dijimos, no, el diezmo nada más es lo que gano, el 10%. ¿Tienes un apartado? Bueno, de ese apartado también se tenía que diezmar. Y ellos lo hacían. Respetaban al 100% lo que decían ciertos estatutos, en fin, varias cosas. Y de repente viene esto que, perdón, ya lo quité de pantalla, de que deben de tener su justicia y que debe de superar a los maestros de la ley religiosa. ¿Cómo podríamos hacer esto? ¿Cómo podríamos superar eso? Y es aquí donde viene esta frase y a lo mejor esta situación de que dice, ¿ya ven cómo Jesús es más severo? ¿Ya ven cómo Jesús puso las cosas más altas?
Y sí, realmente sí las puso más altas, pero ahorita vamos a ver por qué las puso más altas. El punto aquí es de que está complicado competir contra gente que se dedicaba solamente a eso. Y Jesús viene y nos dice esto, que debe de superar eso, que debe ser aún mayor. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, si no lo hacemos, nunca entraremos en el reino de los cielos. Otra de las cosas, si tú lees los primeros cuatro capítulos de Mateo 5, vas a ver que esta enseñanza no va a las nuevas personas, no va para que se conviertan las personas, sino va a la gente que ya es cristiana, porque decía que fue dirigida a sus discípulos, a la gente que lo seguía. Entonces esto es una enseñanza que viene para nosotros ahora bien, no es para otros, no es para alguien más, es para todos. Y es curioso que dentro de los primeros versos nos diga esto Jesús. Les advierto, a menos que su justicia supere a los de los maestros de la ley religiosa, debemos de ser todavía mejores que ellos, debemos de tener esta justicia a un nivel mucho más alto. Y a lo mejor esta versión no nos dice mucho. Vamos a ver otra. Mismo versículo en la traducción del lenguaje actual, que fue una de las que más me llamó la atención, que dice, yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de los cielos. Porque eso de su justicia a lo mejor nos puede dar otra idea equivocada. Y es aquí donde viene lo interesante. Si ustedes no son más obedientes que ellos, wow, cambia totalmente, ¿verdad?, la situación y nos dan una enseñanza un poquito más. No me quiero meter tanto rollo, pero si ustedes analizan las palabras que se dicen en griego y las ponen en el contexto de sus usos y costumbres, está todavía un poquito más severo. Pero esta versión es interesante ver cómo lo pone, y lo pone de una manera que me gustó mucho. Porque ya nos habla de algo más y dices, ups, creo que esto se está poniendo difícil. Y lo bueno es que dices que no es cierto. Pero ahorita vamos a ver por qué. Imagínense ser más obedientes que ellos, todavía más obedientes. Si a veces ni siquiera cumplimos un poquito de lo que ellos hacían, a lo mejor. Pero esto es lo interesante, porque si lo dice Jesús, es porque hay algo detrás, es porque hay algo que nos quiere decir. Y esto es lo que les decía, de que muchas veces podemos investigar muchas cosas, pero ¿qué es lo que te está queriendo decir realmente Dios? Es ahí donde debes de ir con Él y empezar a verlo, es donde debes de investigar la palabra. Lo que les decía siempre, contexto, irse más allá de todo lo que está pasando. Y créanme, revisé a muchísimos autores porque me llamó mucho la atención cómo trataban estas personas que han estudiado tanto la Biblia esta situación. Y fue muy interesante lo que encontré. Pero vamos a ver este versículo en otra versión todavía, en la Nueva Versión Internacional, que dice, porque les digo a ustedes, no van a entrar en el reino de los cielos. Aquí esta versión se va directamente al grano. No van a entrar en el reino de los cielos si no hacen esto, a menos que su justicia supere a lo de los fariseos y a lo de los maestros de la ley. Así que si estamos pensando de que, bueno, eso es para ellos porque son maestros de la ley, nos lo está diciendo a todos, a cualquiera de los que somos seguidores de Cristo. Tenemos que ir más allá, tenemos que ser superiores a eso. No estoy hablando de gracia, no estoy hablando de otras situaciones, estoy hablando que se debe de ser de esa manera. Y es aquí donde empiezan los problemas para algunos. Y al final vamos a ver otra versión que nos va a develar un poquito más de entendimiento de esto y nos va a dar un poquito más de esperanza y nos va a sacar un poquito más de esto, porque necesito ver otras cosas. Entonces la pregunta aquí para muchos podría ser, ¿cómo superar en rectitud a personas religiosas que viven para esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Sí, ok. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice este versículo, eso es lo en esencia el Sermón del Monte. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, la respuesta es muy obvia. Debes de leer los 3 capítulos, debes de ver el contexto de toda la Biblia porque se está diciendo y entonces lo vas a entender. Y tú vas a decir, ay, para esto me estás predicando esto, pues no me vas a dar el tip.
Pues sí, les voy a dar ahorita algunas situaciones y la manera de entender esta que le llamada Constitución del Cristiano o esta guía para poder vivir mejor en el mundo, que es muy interesante. Ahora, esto tenemos que verlo muy claro. No es que se nos invite a tener la rectitud de ellos, no es que se nos invite a ser igualitos a ellos, sino una rectitud superior. Una, y aquí está la clave de esto, que no depende de nuestras habilidades de ser buenos. Y creo que ya con esto les voy a dando por dónde vamos. Porque siempre hemos pensado el sermón del monte, muchos han pensado el sermón del monte, desde el punto de vista de cuál es mi capacidad. Y desgraciadamente nuestras capacidades no son lo suficientes para vivir de esa manera. No lo son. Y es aquí donde les decía que esto me empezó a abrir a mí de mi confesión primera, de estar buscando si realmente soy capaz, si realmente puedo enseñar, si realmente tengo los conocimientos para poder llamarme maestro, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta crisis que vino a mí. Cuando entendí esta parte, fue cuando empecé a abrirme y a decir, ok, vamos a investigar qué es lo que está diciendo. Y es que normalmente tenemos y puesta nuestra mirada en nuestras capacidades, en lo que podemos o no podemos hacer, en lo que somos capaces o no. Y es ahí donde está nuestro problema. Porque siempre vamos a eso. Es que no entiendo, es que no se me quedan las cosas, es que yo no tengo tiempo. Siempre lo estamos viendo en nuestras capacidades. Siempre nos estamos enfocando solamente en lo que somos. De hecho, si tú sigues pensando que necesitas ser bueno para entrar en el reino de los cielos, estás muy equivocado. Y desde ahí tenemos un gran problema. Porque no van a entrar las personas buenas al reino de los cielos, si van a entrar las personas que aceptaron al Señor a Jesucristo como Señor y Salvador. Simple y sencillamente es por eso. Sí hay otras situaciones, pero estoy englobando todo en esta situación. Porque para que Jesús sea tu Señor y Salvador, debes de quitarte precisamente esa mentalidad. Y es parte de lo que voy a compartir, que estamos viendo ahorita. No es en nuestras capacidades, no es porque seamos buenos, no es que tanto tengamos el Espíritu Santo, no es que en tanto lo que hagamos, no es a cuánto les prediquemos, no depende de nuestras capacidades. Y vuelvo a poner lo que les estaba diciendo. Es una donde no depende de nuestra habilidad de ser buenos. Debemos de dejarla a un lado, la capacidad de ser buenos, porque eso no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Ahora, si revisamos esta parte del Sermón del Monte, esta situación después de leerlos, luego viene una historia muy interesante, viene una situación muy, muy interesante, que llama la atención y no es casualidad de que esté ahí. De hecho, muchos dicen, no es casualidad que después de que la Biblia, el Antiguo Testamento termine con la palabra maldición, la primera enseñanza de Jesucristo en forma sea el Sermón del Monte. Porque el Sermón del Monte, el Antiguo Testamento termina con la palabra maldición y el Sermón del Monte empieza con la palabra bienaventurados, con la palabra de gozosos, con la palabra de que en un lenguaje no futuro, sino en un lenguaje presente. Sin embargo, de nuevo, es cómo lo estamos viendo, de qué manera lo estamos viviendo. Entonces, si no depende de nuestras capacidades, ¿de qué depende? Depende de la capacidad que Dios nos da por medio de Jesucristo. Y es ahí cuando esto se vuelve mucho más alto que la de los fariseos y los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque ellos lo hacían en sus fuerzas y lo hacían muy bien. Sin embargo, solamente estaban y se atascaban ahí, vivían en algo más sobrenatural, en algo más allá. Y nosotros, en este Sermón del Monte, nos está invitando a que sea por medio de Jesucristo, no por medio de nosotros, porque por medio de nosotros nunca lo vamos a poder llegar a hacer. Podríamos llegar a ser como los fariseos y maestros de la ley, pero nunca más allá. ¿Cómo podríamos heredar el reino de los cielos? Entonces, por medio de Jesucristo. Solamente por medio de Jesucristo. Y les digo, es interesante cómo ver que termina el Sermón del Monte
Y después viene una historia de que Jesús sana a un leproso y está bien. Una cosa circunstancial que no me quiero clavar en eso porque también descubrí algo muy interesante ahí. Pero la siguiente historia, en el capítulo 8, versículos 5 al 13, viene una historia que conocemos todos y que ya hemos hablado un poquito de ella, que es la fe de un oficial romano. La historia del centurión, ¿se acuerdan? Viene esta historia y aquí lo impresionante de esto y lo que me voló la cabeza totalmente es de que, ok, primero nos está diciendo que debemos de ser superiores a los maestros de la ley. Ok, entendido. Viene todo el sermón del monte, ok, ya lo analicé, ya lo estudié. Y después viene la historia de un oficial romano, de un centurión. Y el centurión es una de las enseñanzas más impresionantes. De hecho, una clase que doy recurrentemente en el instituto. Habla mucho, me dedico 2 clases para hablar sobre esta historia y la menciono muchas veces dentro de esa clase, porque viene algo muy interesante, pero este centurión, en primer lugar, no era judío, está saliéndose de alguien del pueblo de Dios, alguien que es gentil, alguien que no pertenece al llamado pueblo de Dios, no pertenece. Y en segunda, el símbolo del centurión, de este oficial romano, era todo lo contrario de lo que eran los fariseos. Todo lo contrario. Les digo, en primera, ni siquiera la nacionalidad santa, por así decirlo, la tenía. En segundo lugar, representaban la opresión, aquel cautiverio. Todo lo malo se representaba en él. ¿Por qué? Porque eran parte de la ley romana, los que tenían bajo cautiverio. Entonces representaba totalmente lo contrario de los maestros de la ley. De hecho, bien podrían ponerle en este antónimo fariseo y en el otro centurión, porque eran totalmente opuestos. Y viene esta historia y de este personaje. Y hay un versículo dentro de ellos, una frase que Jesús utiliza, que narra todo. Y es cuando Jesús reconoce la fe de este centurión y dice, no he encontrado fe más grande en todo Israel que la de esta persona. Y él ya había convivido con muchos maestros de la ley. Él ya había convivido con muchas personas con gran fe. De hecho, les decía, anteriormente había sanado a un leproso diciéndole que si creía podía ser sano. Se había encontrado personas con una fe impresionante. Simplemente la madre de Jesús es un personaje con una fe impresionante, que sabía quién era. Y sí tuvo sus dudas y decayó en algunas situaciones en las que se le olvidó quién era Jesús realmente. Pero es una persona con muchísima fe. Imagínense las palabras de Jesús y darle la profundidad diciendo, no he encontrado a una persona con una fe tan grande. Está poniendo a este centurión que representaba lo opuesto totalmente de los fariseos en una situación de fe muy elevada. Y no sé si se habían visto esto. Pero para mí cuando lo pude estar analizando dije, wow, es impresionante que hayan puesto esto. ¿Por qué? Porque, aquí me faltó una diapositiva, perdón. Pero bueno, se los voy a leer. El centurión ejemplifica claramente lo que es una justicia superior a los fariseos. Este hombre, este centurión, ejemplifica perfectamente una fe más allá de los fariseos. ¿Por qué? Porque él no dependía de lo que él podía hacer. De hecho, le dijo, ni siquiera soy digno de que entres a mi casa, Señor. No soy digno porque soy pecador, porque él conocía lo que se decían en las calles, porque él conocía lo que significaba ser un oficial romano. Pero sí dijo, solo di la palabra y sé que él va a ser sano. Él entendió que no era por sus fuerzas, sino por lo que Jesús haría, lo que Jesús realmente significaba. Por eso Jesús resaltó tanto la fe de este personaje, porque los estudiosos no lo entendieron. Ellos creían que por sí mismos ellos iban a ganar el reino de los cielos. Pero este oficial lo entendió perfectamente. Entendió que él no era capaz.
que ni siquiera era digno de que él estuviera en su casa. Él entendió que todo lo grande que podía venir, todo aquello que podría pasar bueno, iban a venir de Jesús. Solamente de Jesús. No de nadie más, sino de Jesús. Con solo su palabra. Cosa que no entendemos muchas veces. Y es interesante analizar esto. Alguna vez ya les di esta enseñanza. Quizás haya que renovarla y darle un sentido un poquito más fuerte. Pero básicamente es esta situación. Él entendía totalmente que no dependía de él, ni de lo que él era, sino dependía de Jesús. Y es ahí cuando tenemos que quitarnos estas situaciones. Y les digo, en mi caso, tengo que quitarme mi capacidad mental, es muy poca, es muy limitada. Pero por medio de Jesús, estas cosas se van superior. ¿Por qué? Porque no va a ser en mi capacidad, no va a ser en mis fuerzas, sino va a ser lo que Jesús puede hacer a través de mí. Y Él lo va a hacer. Por eso escogió a los menos capaces. Y a veces esos menos capaces realmente se dan cuenta de que no lo hacen, realmente reconocen quién es Jesús. Pero muchos, como los fariseos y estos maestros de la ley, piensan que es por su capacidad. Piensan que es por lo que valen, por lo que son. No, realmente no es así. Es por medio de Jesús. Y cuando nosotros pasamos a un segundo, tercero, cuarto término, y Jesús siempre es el centro, las cosas van a darse, van a fluir, van a salir. Cuando reconocemos nuestra incapacidad como este centurión, las cosas van a ir. ¿Por qué? Porque hay un fundamento. Y es parte de lo que empieza ahí. Lo que dice Mateo 5:3. Realmente lo que empieza esta situación de las bienaventuranzas, llamadas bienaventuranzas. Y dentro de esas bienaventuranzas, el primero es, bienaventurados son los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El fundamento de todo esto es la pobreza del espíritu. Por eso empiezan las bienaventuranzas con eso. Porque sin esto no podemos hacer nada. ¿Qué es esto de pobreza de espíritu? Reconocer que nosotros, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, no podemos llegar a hacer absolutamente nada. Por eso de ellos es el reino de los cielos. Eso es lo que es una pobreza del espíritu. Reconocer que nosotros no somos capaces de absolutamente nada. Y hay una frase que dijo este pastor que les digo que sigo, que se llama Jonathan Domingo, que dice, yo sé que soy incapaz, por eso voy a la fuente de toda rectitud. ¿Quién es? Jesús. Saber que nosotros somos incapaces nos va a llevar a esta situación. Y sí, a lo mejor nosotros solo no lo podemos hacer. No hay forma, no hay manera de, por más cosas buenas que hagas, por más bien que hagas las cosas, por más sabio que seas. Y esto lo pongo siempre, y a veces es un poquito escandaloso, pero Salomón, siendo el hombre más sabio de toda la historia, no, ni siquiera a lo mejor fue salvo. Él tenía la capacidad para muchas cosas, pero no entendió lo más importante, que no era su capacidad, no era su sabiduría, sino era por medio de Dios. Por eso en vez de hijo de Salomón, que le llamaban a Jesús, le decían hijo de David, porque su padre sí lo entendió, su hijo desgraciadamente no, aun siendo uno de los hombres más sabios de toda la historia, de la humanidad. Yo soy incapaz, por eso tengo que ir a Jesús. Si no me centro en Jesús, no va a haber forma de que yo sea capaz, no va a haber forma de que yo lo pueda hacer. Y si logro hacer algo bueno o suficientemente interesante, se va a quedar muy corta lo que podríamos hacer si vamos a la fuente que es Jesús. Hace poco estaba viendo un amigo que aprecio mucho, pero no es cristiano. De hecho, es muy detractor del evangelio. Y sí, es mi amigo. Ya alguna vez les conté la historia y no quiero repetirla, donde ponía a un personaje de anime que decía él que era más poderoso que Jesús. Y me puse un poco triste. Y de entrada esas veces que te da coraje, pero te da como que, ay. Y se los digo porque esta persona es una persona que aprecio mucho, que admiro mucho porque es una persona muy inteligente,
muy talentosa. Pero dentro de eso, Dios me trajo algo para mí, más que juzgarlo a él, porque no es mi método, no es lo que yo tengo que hacer. No es lo que Dios me ha guiado. Pero me llamó la atención, Dios, perdón, trajo a mi corazón algo, que era, imagínate, esta persona que admiras por sus capacidades, lo que podría haber hecho si su centro estuviera en mí. Y claramente con lo que estaba diciendo que este personaje de anime era más poderoso que Jesús, dije, ups, imagínense hasta dónde podría haber llegado. Y vi un poquito lo que podría haber llegado, pero bueno, es lo mismo. Si tenemos alguna capacidad pequeña, grande, como tú lo quieras, esto se puede exponenciar más cuando vamos a la fuente de toda rectitud, vamos a lo que realmente importa, que es Jesús. Es ahí donde tenemos que tenerlo claro, donde tenemos que centrarlo siempre, donde tenemos que centrar todo, que es en Jesús. Solamente así vamos a cumplir con lo que Jesús nos estaba diciendo, tiene que ser superior. Tenemos que ser más allá todavía que ellos, tenemos que ser cumplidores de esto. No, por nosotros mismos no lo vamos a poder hacer. Tiene que ser por medio de Jesucristo. Si no centramos todo por medio de ahí, no va a poder hacerse nada. Y es aquí donde te invito. Lee el Sermón del Monte, pero léelo bajo esta parte, no en tu capacidad de hacerlo. Sí, tenemos que hacer algunas cosas, como dice en la Constitución, tenemos que seguir esta situación. Pero más allá de eso es centrar todo en Jesús y decirle, sí lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no soy yo en mi capacidad. Es por medio de Jesucristo. Es porque Jesús me va a ayudar a hacer eso. ¿Por qué? Porque Jesús es el único camino al Padre. Jesús es la única dirección que debemos de seguir. Y esto se lo voy a poner en pantalla completa porque quiero que lo puedan leer claramente. Dice, una justicia superior, lo que está hablando el versículo, es reconocer que por nosotros mismos no podemos aportar nada a nuestra relación con Dios. Por eso somos pobres en espíritu, lo que dice la primera parte del Sermón del Monte. Y que solo por medio de Jesucristo podemos establecer esta justicia superior. El resumen de todo está ahí. Una justicia superior es reconocer que por nosotros mismos no podemos aportar nada a nuestra relación con Dios. Y es aquí donde viene esta situación donde a veces nos enfrentamos. ¿Soy capaz? ¿Puedo? ¿No le entiendo? Es mucho que trabajar. Y esto también vino porque, y les digo, parte de esta crisis que les digo que tuve, que gracias a Dios ya pasó, fue de que muchos alumnos me estaban preguntando cosas muy interesantes. De que una en particular, que seguramente va a ver esto porque está consumiendo cosas de una forma impresionante, me preguntaba de que por dónde empezar, es mucho esta información. Estaba hablando de un podcast que escuchó, que hice, y me decía, es que cómo, por qué, de dónde, por dónde me voy, cómo empiezo, de dónde. Y mi respuesta simplemente fue decirle, ve con Dios, establece tu relación con Dios por medio de lo que Jesús te vaya revelando, y entonces te va a decir por dónde. Aún la predicación más sencilla o la predicación más grande va a tener sentido cuando tu relación con Dios es perfecta. ¿Qué es lo que está diciendo este texto que tienen en pantalla? Solo por medio de Jesucristo podemos establecer esta justicia superior. Solo por medio de Él. Y es aquí donde tenemos que poner nuestra atención, nuestra fuerza. No en todo lo que podamos conocer, no en todas nuestras capacidades, sino qué tanto estamos dirigiendo las cosas a Jesús. ¿Se acuerdan del Dios incomprensible que al final todo se basaba en ver las cosas desde arriba? Precisamente es por eso. No vamos a poder ver las cosas desde arriba si no es por medio de Jesús. En ninguna manera vamos a poder ver esa perspectiva. Por medio de Jesucristo solamente vamos a poder ser superiores en esta situación, esta justicia superior de la que habla este versículo. Siendo pobres en espíritus. ¿Por qué? Sabiendo que nuestra capacidad no es suficiente.
Entonces, como te decía, dentro de esta perspectiva, dentro de esta pobreza de espíritu que habla la Biblia, lee el Sermón del Monte y vas a ver cómo tiene un sentido impresionante. Y quizás esas 20 horas de este estudio que te menciono se quedan cortitas con todo lo que vas a sacar de ahí. Porque te vas a dar cuenta de la capacidad realmente que te hay dentro de nosotros. De nuevo, no es por nuestras habilidades, por nuestro conocimiento, por nuestras fuerzas. Es por lo que hace Jesús por medio de ti. Y es ahí donde vamos a entender que este sermón, esta constitución llamada, va a tener más sentido. Sobre de esto, bueno, aquí se me fue un versículo, perdón. John MacArthur dice lo siguiente, y me gustó cómo lo puso. De nuevo te lo pongo en pantalla completa para que lo puedas leer. Dice, este es el uso apropiado de la ley con respecto a la salvación. Cierra cualquier posible ruta de méritos humanos que pretendan garantizar la salvación y deja a los pecadores dependiendo absolutamente de la divina gracia para llegar a ella. El uso apropiado de la ley respecto a la salvación. Creo que no se me fue el versículo, simplemente no lo estaba viendo. En Mateo 5:48 dice, tú debes de ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Esta perfección, híjole, suena algo muy difícil de llegar. De hecho, mismo Pablo dice, no pretendo yo haberlo alcanzado ya. O sea, no hay manera de poder llegar a esa estatura. Pero, con lo que nos dice MacArthur, el uso apropiado de la ley con respecto a la salvación cierra cualquier posibilidad de que nosotros por nuestros méritos podamos garantizar la salvación. Y aunque les dije que esto no es para los no nacidos, esta constitución no es para ellos, ni es para un método de evangelismo, porque no lo van a entender hasta que realmente sepan lo que es reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es cuando nosotros entendemos, wow, entonces mi salvación, todo lo que soy, todo lo que voy a hacer y todo lo que va a pasar, no va a ser nunca por medio de mí, sino por medio de Jesucristo. Y es donde nos hace dependientes solamente de Jesucristo, dependientes de lo que es Jesús. Y vas a ver cómo todo va a cambiar, todo va a tener una perspectiva diferente. Ahora, William MacDonald lo dice muy claramente en uno de sus escritos, en uno de sus Biblias. Y esta parte de toda esta constitución, como él le llama, esta constitución del cristiano, habla de una serie de leyes que para nosotros a lo mejor somos incapaces de cumplirlas porque realmente lo somos. Pero por medio de Jesús lo podemos hacer. Y no va a haber otra forma de hacerlo más que por medio de Él. Es por eso que es tan importante que nunca salgamos de esta parte de que todo debe ser por medio de Jesucristo. Y no es de que en tus oraciones digas siempre en el nombre de Jesús. No, es realmente que lo empecemos a vivir. Puedes acabar tu oración como quieras. Hermano, si quieres no digas amén. No hay ningún problema. El problema no es ese. El problema es que empecemos a vivir de esta manera. Y que Jesús sea el centro de todo lo que somos, de todo lo que hacemos, de todos nuestros pensamientos, de todo. Y vas a ver cómo va a empezar a tener otra dimensión totalmente la Biblia, donde cada versículo va a tener un sentido totalmente grande. Como te decía, en el Dios incomprensible, ver las cosas desde arriba, pero no vamos a poderlas ver desde arriba, si no las vemos a través de Jesucristo. Y eso es un hecho, eso es algo real. Por eso es tan importante esto. Termino con el mismo versículo que empezamos, pero con una versión que ya les he presentado antes, que es de la Biblia del Estudio del Expositor, de Jimmy Swaggart. Esta Biblia me gusta porque viene verso a verso explicado cada situación y nos puede abrir la perspectiva y creo que nos puede ayudar un poquito a este estudio. De nuevo en pantalla completa te lo pongo. O sea, ¿por qué os digo? Que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y de los fariseos, o sea, que era una autojusticia, y esto es lo interesante, porque como les digo, era justicia de ellos mismos. No entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es esto? La necesidad absoluta del nuevo nacimiento
es declarada aquí como, impredecible, en cada caso. Dentro de este verso, en el 20, nos plantea esta situación cuando lo vemos desde la perspectiva correcta y como lo pone aquí Jimmy Swaggart. La necesidad absoluta del nuevo nacimiento es imprescindible. Se me fue la palabra. Es necesaria, es forzosa, es algo que necesitamos hacer. Por eso los grandes oradores, los grandes maestros de la ley, que a veces dicen pura paja, no llegan a esta situación porque quizás ni siquiera son salvos. Solo se quedan en un mensaje bonito. Solo se queda en una experiencia bonita. Se queda en una gran predicación. Pero cuando lo haces por medio de Jesucristo, porque realmente se va a poder, todo se centra en Él. Las cosas empiezan a tener fruto. Por eso, en cierta manera, soy enemigo de los congresos y de ciertas cosas porque solamente son experiencias bonitas. Muchos sí lo llevan a otro nivel y estoy viendo en muchas congregaciones hacer esto. De que ellas hacen un congreso, pero ese congreso tiene que llevar algo, tiene que producir fruto. Si no, simple y sencillamente no lo hacen. Hacen un congreso al año, pero dentro de todo ese año que viene para el siguiente, le dan seguimiento a eso que aprendieron. Le dan este fruto, empiezan a tener esta situación. Por eso no se queda solamente en darles una bonita predicación. Debemos de ir más allá. Y es lo que vamos a tratar de hacer. Lo que vamos a tratar de seguir. Porque no basta solamente con moverles un poquito el tapete. Y es por eso que hoy quiero invitarlos a eso. A que todo lo veamos desde esta perspectiva. Quítate el no puedo, porque eso es algo que ya lo sabemos. No tengo la capacidad, no la tenemos. Nadie de nosotros la tiene. No somos lo suficientemente buenos, no somos lo suficientemente santos, pero por medio de Jesucristo, ahí es donde entiende la situación. Por eso la frase de todo lo puedo en Cristo. No se trata de una frase mágica, no de que todo lo vamos a poder lograr, porque ya hablamos de eso alguna vez. De hecho, tengo por ahí una prédica de Torada que algún día espero que salga, que son las creencias cristianas que tenemos de cosas que realmente ni son bíblicas, ¿no? Y es una parte de esto. Pero bueno, cuando Pablo estaba diciendo todo lo puedo en Cristo, es porque dije voy a dirigir todo hacia Él. Y de Él van a salir las cosas necesarias o las que Dios quiere que salgan. Para mi beneficio y después para el beneficio de la iglesia. Pero solamente por medio de Jesucristo. Todo tenemos que centrarnos. ¿Quieren una tarea o no? Lean el Sermón del Monte, pero les digo, ya no en basado en lo que ustedes puedan hacer, sino que Jesucristo puede hacer por ustedes. Y entonces, encontrar como el centurión, como esta persona que Jesús puso en este nivel más alto que los maestros de la ley, que tenían su fe mucho más alta, diciendo, wow, esta fe es impresionante, no la he visto en ninguna persona. Porque va a ser por medio de Jesús. Él lo va a hacer a través de mí. Y vas a ver cómo todo empieza a tener sentido. Cómo todo tiene un propósito. Cómo esas situaciones malas se convierten en unas situaciones normales para un hijo de Dios. Y cuando vengan cosas impresionantes, cosas que valen la pena, vas a poder decir que fue gracias a Jesús. Fue gracias a lo que vimos de Él. Y les digo, hay mucha riqueza en esos 3 capítulos, pero lo hay en toda la Biblia. Comencemos por esos 3, ¿qué les parece? Y viéndolo desde esta perspectiva, desde un punto de vista desde arriba. Todo centrado por medio de Jesucristo, porque solamente así vamos a encontrar esta situación, ¿no? Por medio de Él, únicamente. Y van a notar, como decía MacArthur, nuestra incapacidad de hacerlo por nosotros mismos.
y que solamente por medio de Jesucristo lo vamos a poder hacer. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.